Bueno, Enrique, para ir Muchas terminando, gracias. te hago una última pregunta em, que tiene que ver con los registros en el Uruguay. ¿Existe en el Uruguay algo así como un archivo general de la nación, donde uno, como existe en Paraguay también, el Archivo Nacional de Asunción, un archivo grande donde uno puede ir y recurrir para buscar información? Sí, Una sí, por lógica. supuesto, tenemos nuestro Archivo General de la Nación que se divide en dos partes. El histórico propiamente dicho, en la calle Convención 1474 entre Mercedes y Uruguay, en pleno centro, y el Archivo General de la Nación, pero la sección judiciales, Ah, que está en otro lugar físico, donde se guardan los expedientes judiciales de todo el Uruguay, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay documentación desde 1730 que se consulta, se puede consultar, mucha de ella está en línea, por ejemplo, los barcos que venían al Uruguay o pasajeros presentados a la policía de Montevideo, censos que están también microfilmados por Family Search, que antes había que ir directamente para el claro. Archivo General de la Nación porque no existía otra manera para consultarlos. Hoy en día, buena parte de toda esa información está en línea. Y con respecto a Paraguay, que habías mencionado, es un tema que me quedó para decirte siempre, el Paraguay siempre estuvo presente entre la población uruguaya. Ujú. Ya entre los soldados que estaban en 1730, había muchos que habían venido del Paraguay. Luego de la revolución de los comuneros, ¿verdad? Sí, Muchos de ellos pasaron, fueron bajando hacia el sur, hacia Buenos Aires, hacia las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y muchos vinieron a la banda oriental, a Soriano, a las Víboras, y cuando se funda Montevideo vienen también paraguayos, más que nada como parte de la milicia, porque la ciudad necesitaba ser defendida. Y ahí se dan casamientos entre paraguayos con niñas, yo les llamo niñas porque venían con 12, 13, 14 años, ¿no? Con niñas canarias, ah, se fundan familias. Entonces, el Paraguay siempre estuvo presente, pero no solamente desde la fundación, sino tiempo después. ¿Por qué? Porque el típico peón rural del medio, de la vieja banda oriental, el prototipo de peón rural era o correntino, o santafesino, o porteño, o paraguayo. Y también el Paraguay, hoy claro, lo vemos dentro de la frontera, encerrado, ¿no? Pero cuando se decía natural del Paraguay era un término muy genérico, que podía querer decir también corrientes. claro. A los correntinos se les llamaba paraguayos en esa época, ¿no? Entonces, cuando decían natural del Paraguay, y en otra partida dice nacido en San Juan de Vera de las Siete Corrientes, o nacido en la ciudad de Corrientes, Sí, pero ¿cómo? Si en la otra te decías que sos paraguayo, ¿cómo ahora decís que sos nacido en Corrientes? Bueno, porque eran sinónimos. claro. Ser correntino era sinónimo de ser paraguayo. Incluso vemos, por ejemplo, en el medio rural, cuando se funda una población, la Villa de Melo, Sí. era la frontera, ¿no? O sea, hay que tener presente, y precisamente desde el Paraguay, que había llegado Félix de Azara, un Ah, gran visionario, un gran naturalista, botánico, que Artigas se formó con él. mira, no O sabía. sea, mucho del pensamiento de Artigas es heredero de don Félix de Azara. Entonces Azara, cuando vio el avance portugués y vio que las tierras estaban mal aprovechadas, porque acá siempre tuvimos un latifundio, la economía era esa, ¿no? Es decir, el primero que denunciaba hacia los trámites, algunos lo hacían y le daban el título, otros ni siquiera eso hacían porque eran trámites largos, costosos y había que ir hasta Buenos Aires. Entonces, la tierra prácticamente era tierra de nadie, si bien había propiedad, pero bueno, eran campos y campos, extensiones de tierra, departamentos totalmente improductivos, deshabitados, con indígenas siempre al acecho, no solamente los indígenas, los llamados faxinerosos.
esos gauchos alzados que estaban perseguidos por la justicia, habían cometido algún delito, algún crimen, y ¿qué hacían? Se iban para el medio rural y ahí asaltaban estancias, ¿no? Robaban ganado. O sea, todo el tema del robo de ganado, del abigeato, de los crímenes, de los juegos, ¿verdad? O sea, acá era una sociedad donde el ocio era la norma en muchos casos y donde se podía vivir sin trabajar, como los viajeros y los naturalistas decían, debe ser el único lugar en el mundo donde uno puede vivir sin trabajar. Cualquiera tiene un caballo y puede comer cuando quiera, ¿no? Basta carnear un animal y ya está. Claro. Bueno, este era el país de las vacas gordas, ¿no? Como se decía antes. Pero bueno, lo cierto es que ese prototipo, el gaucho, esa persona sin rey ni ley, como se decía en la época, ¿no? No sujetable, ¿no? Es decir, no, era un tipo que no se lo podía mantener en una línea por lo libertario que era, sumado a lo indígena también, porque por supuesto que el indígena, por lo menos los indígenas charrúas o minuanes, o sea, nunca aceptaron de buen grado la dominación española, ¿no? Es decir, ellos no entendían el concepto de propiedad privada. Entonces, para lo que la cultura occidental puede querer decir, bueno, esto es un robo de ganado, es un abigeato, es un asalto, etcétera, etcétera, para ellos lo veían como algo natural porque la tierra no tenía dueño y los animales tampoco, no sabían dónde empezaba una propiedad, porque no tenían ese concepto. O sea, eran dos mundos totalmente opuestos, civilizaciones que, por supuesto, una estaba destinada, si no se integraba, estaba destinada a la corta o a la larga a desaparecer. Claro. Que fue lo que a la postre sucedió, ¿no? Bueno, el hecho es que el elemento paraguayo, o sea, ese peón de campo, ese peón rural, ese soldado de la milicia, siempre fue parte de la historia. Y repito, en la fundación de Melo se ve muy en claro cuando el virrey Pedro de Melo y Portugal en esa época funda con familias que estaban allí sin tierras, ¿verdad? Familias de la zona. La inmensa mayoría eran paraguayos y correntinos. Ah, bien. Apellidos como los Ayala, los Báez, los Gamarra, Sí. eh, eran paraguayos o correntinos. Había en menor medida cordobeses, había de Buenos Aires, había de Santa Fe, pero en la inmensa mayoría eran paraguayos o eran correntinos, que era el prototipo del habitante, del hombre solo, del hombre suelto del medio rural, o el hombre que había formado su familia con una criolla, que en muchos casos era una criolla mestiza, ¿no? Porque en el medio rural predominaban las mestizas y en otros lugares, como la frontera que estamos hablando, población venida desde Brasil, ¿no? Desde el Río Grande. Mucho cruzamiento entre paraguayos, correntinos y otros paisanos con familias brasileñas, ¿no? Que llegaban desde la frontera. Eso era muy común y lo vemos en Melo. Qué interesante. Bueno, Enrique, te agradezco infinitamente tu generosidad por compartir este momento conmigo para hablar de estos temas. Creo que tocamos de todo un poco, fue muy, 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 muy profundo y me encanta. Yo creo que la gente lo va a valorar mucho. Y no sé si hay mucho material disponible, digamos, en las redes o en YouTube sobre estos temas que hablamos, así que creo que va a ser muy útil, un gran aporte. Y creo que tocamos prácticamente todos los temas que nos habíamos propuesto. Y creo que quedó muy claro, ¿no? Uno de los lazos que nos unen, digamos, a los paraguayos, argentinos, uruguayos, digamos,
toda la zona del Río de la Perdóname Plata. que te corte, Alan. Sí. En mi trabajo de genealogía de las familias fundadoras de Minas, en el tomo 1, hay un apéndice donde me refiero a indios, mestizos y paraguayos Ah, que tuvieron relación con la fundación o con la jurisdicción de Minas. Muchos guaraníes que llegaron para la construcción que se quedaron, no en la ciudad, que la ciudad era para las familias, para los pobladores, pero en los alrededores. Había muchísimo indio guaraní, había mucho paraguayo también. Ahí tenés una monografía, o sea, es un anexo donde hago referencia a todos los paraguayos, por lo menos lo que pude ver de los libros parroquiales de Minas en sus primeros 30 años, ¿verdad? excelente. ¿Cómo era el nombre, perdón, del artículo o del libro? Genealogía de las familias Ah, fundadoras de Minas. Minas, ok. En uno de los anexos finales hablo de indios, mestizos y paraguayos en esa jurisdicción, que no está tan distante de Melo, digamos, es un poquitito al sur, o sea, no tan distante de la frontera con Portugal. O sea, eran familias paraguayas u hombres solos paraguayos en general. Excelente. Bueno, Enrique, te libero y de nuevo te agradezco. Por favor. Y ojalá que tal vez en algún futuro podamos otra vez compartir otra charla porque eh, nada, hay tantos otros temas más para hablar y vos sabés tanto y tenemos una capacidad para explicarlo, la verdad que admirable. Bueno, muchísimas gracias. Quedaron muchos temas por tratar, pero traté de hacer una síntesis Sí, un poco de que el Uruguay no es una isla, como ninguno de nosotros somos una isla, ¿verdad? claro, Todos nacemos de algo. Recuerdo lo que Prudencio Bustos, otro gran colega, amigo cordobés, dice, porque a mí me enseñaron que la patria había nacido en 1810, pero mis ancestros estaban acá desde 1570. claro, ¿Cómo es eso que la patria nació en 1810? No, no, no es así, no es así. es cierto. Y el otro día hablábamos de este señor genealogista que dijo que los cordobeses comparten con su fundador eh, el ADN y la sangre, ¿no? Porque él dejó un montón de descendencia y bueno, nos pasa también un poco en el Uruguay y en el Paraguay, ¿no? Con los Claro, fundadores. exactamente. Cabrera tiene un lazo con Córdoba que no creo que lo tenga otro de los fundadores, ¿no? No en ese grado, porque todo el mundo desciende de Cabrera Sí, en Córdoba. En cambio de Garay no es así. no, Y de Zabala ni que hablar, acá no hay práctica, es decir, hay, pero no, no, no es en ese grado, ¿no? Y es por un hijo natural aparte de él, pero en fin, Córdoba sí tiene, como decía bien Prudencio, ¿no? Ese referente como geniarca a su fundador, Cabrera, tanto de familias criollas blancas como de indígenas o de esclavos, ¿no? claro. Descendientes Cabrera que toman ese apellido por amo, Y que ese es otro gran tema. En sí, las genealogías afro, hacer genealogía afro es lo más difícil que hay, porque una misma persona podía cambiar de amo varias veces en su vida, ¿no? cambiaba de apellido. Exacto, sí, Claro. sí. Hay descendientes con un apellido, por ejemplo, el padre tiene el apellido del amo, ¿tá? Pero el amo murió, le dejó los bienes muebles, que eran los esclavos, Sí, le dejó a la hija, pero la hija estaba casada con otro señor, entonces el hijo de ese esclavo se separa de su padre y pasa a tomar el apellido del yerno del amo. fa. O sea, ellos son padre e hijo, pero uno lleva un apellido y el otro lleva el otro. En fin, Sí, sí, tantos son casos. esas historias de la esclavitud que, bueno, dejaron una gran marca y una secuela, ¿no? Pero bueno, hay que mirarlo en en su contexto histórico y no juzgar hechos del pasado con ópticas del presente, ¿no? Es decir, con la visión actual. Con Artigas no pasa algo así en Uruguay que ha dejado mucha descendencia, o sea que hay muchas familias en Uruguay que descienden de él, ¿o no? Bueno, Artigas era un tema tabú en una época. Cuando el Uruguay nació nadie hablaba de Artigas. No era el prócer, obviamente.
Ah, Artigas es una construcción muy posterior, es de la década de 1870, cuando el militarismo, más que nada, es decir, es el Uruguay que se asienta sobre bases fundacionales, donde tiene que crear una historia patria, el indio propio, una literatura acorde, ¿verdad? Y tenemos la leyenda patria de 1879, de Zorrilla de San Martín, la escuela con Varela, todo ese relato, que el hijo de inmigrante se forme con el hijo del nacional y que todos sean parte de una misma y única historia, un único relato. Y ese relato necesitaba de un héroe y de un indio propio. Entonces, ¿qué indio vamos a elegir? El guaraní, no, ni que hablar. Primero, porque era el indio católico, era en épocas en que no se llevaban bien ni con el catolicismo, las élites, ni con España. Más que se asociaba a España todo lo malo que había pasado en América y todo el atraso, entonces se emulaba a Francia, nunca a España. Por eso el indio guaraní no era el indio, no era el prototipo de indio para asociarlo al indio nacional, más allá que el nombre del país y toda nuestra toponimia es mayormente guaraní. claro. Pero bueno, lo cierto es que no se quiso ver eso, entonces se buscó extinto como etnia, que era el indio charrúa, y se hizo de él el indio nacional. Y del mismo modo el mito de crear un héroe propio, bueno, y se buscó a Artigas, ¿por qué? Porque era el caudillo que estaba con anterioridad a la creación de los dos partidos políticos fundacionales, el blanco y el colorado. Entonces teníamos que buscar un héroe que trascendiera a los partidos históricos que tanto daño habían hecho durante las guerras civiles. Y el único posible de llenar ese vacío era Artigas. Entonces, Artigas de un buen día para el otro pasó a ser el Padre Nuestro Artigas, ¿verdad? Como reza su himno. Pero lo cierto es que Artigas, de su matrimonio legítimo, tuvo un hijo, un único hijo, porque las dos niñas murieron niñas que tuvo su esposa. Después ese hijo tuvo un único hijo y finalmente el nieto tuvo una única hija que murió sin descendencia, Ah, no sabía. por lo menos la legítima. Entonces, al llegar a los 100 años, esos festejos, esas efemérides de los 100 años del Uruguay de 1925, un historiador llamado Ramón Chambía de Olivar tímidamente empieza a estudiar el linaje de los Artigas y lo iba a hacer en 3 tomos. Un primer tomo que hablaba sobre el geniarca, Juan Antonio Artigas, el militar aragonés que vino a Buenos Aires, que se casó allí con una dama, con Francisca Carrasco, perdón, Ignacia Javiera Carrasco y Melo Coutinho, de familias de raigambre criolla por los Melo Coutinho, originarios de Portugal. Pero bueno, lo cierto es que iban a ser 3 tomos, el primero sobre don Juan Antonio, el segundo sobre los hijos de Juan Antonio, y el tercero que iba a hablar sobre el prócer, sino para qué iba a ser los 2 tomos anteriores, sino iba a hablar sobre Artigas. Ujú. Pero ¿qué pasó? A la hora de quererlo publicar, parece que no lo dejaron publicar porque, claro, se dieron cuenta que la línea legítima proceril había muerto hacía poco tiempo con esta señora, que era la última de las bisnietas legítimas, la única y última, y que no dejó descendencia. Pero sí había descendencia natural. Ah, Y acá, bueno, entra a tallar un poco de, ¿serían hijos de él o no serían hijos de él? Porque también está el término de que uno puede llamar hijo o puede criar huérfanos también y les da su apellido. claro. Lo vemos con Rivera todo el tiempo, ¿no? O sea, Rivera, que era nuestro primer presidente y que no tuvo hijos con su mujer, entonces crió a todos los huérfanos de la patria, lo primero que hacía era, se los llevaba a su mujer para que los criara. Pero Rivera a su vez tenía lo suyo también. Era la época, ¿no? Y tuvo hijos naturales. O sea, lo mismo que hizo Artigas, también lo hizo Rivera, lo hizo Oribe, en fin, era moneda corriente Sí. en la época. Entonces, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que la paternidad es un acto de fe.
Hay una presunción legal cuando tenés matrimonio, pero en el caso que no tenés matrimonio, no tenés ni siquiera una presunción legal. Entonces, bueno, sí le dio su apellido, se llamaba también Artigas, pero ¿qué pruebas tenemos? Y bueno, y sí, las pruebas siempre son discutibles y son cuestionables. Yo le planteé a la subsecretaria de este gobierno pasado de Cultura la posibilidad de hacerle un estudio genético a los restos de Artigas, que Claro, están en el mausoleo, así como le hicimos a uno de los últimos charrúas que los trajimos de Francia, bueno, qué mejor que hacérselos en los de Artigas. Y ahí ya salimos de duda. A ver, si hay descendencia natural, bueno, se prueba. Y si no hay, bueno, no la hay. ¿Cuál es el tema? Nadie va a ser mejor ni peor por tener sangre de Artigas o de no tenerla, claro, claro. ¿verdad? Pero bueno, hay temas que son tabúes y Artigas es uno de esos temas tabúes. A tal punto que, ya te digo, ese tercer tomo de don Ramón Llambía de Olivar, que iba a hablar sobre la descendencia natural de Artigas, bueno, no se lo permitieron publicar, porque cómo iba a ser que el héroe tuviera una doble vida, una doble moral, ¿no? O sea, hijos ilegítimos, en esa época era impensable. Bueno, hoy ya se sabe y se han publicado, incluso yo tengo un trabajo sobre un hijo natural que tuvo Artigas o que se presume que tuvo él, porque yo siempre hablo de presunción, Sí. ¿verdad? Que era Pedro Mónico Artigas, que a diferencia de todos los demás hijos naturales del prócer, fue criado en el seno de la familia paterna, o sea, Ah, fue criado por su papá, por don Martín José Artigas, y lo pone, o sea, figura en el testamento de él y en el de su tía. O sea, la hermana de Artigas, que no tuvo hijos, dice, lego a mi sobrino Pedro Mónico Artigas. O sea, hay un reconocimiento expreso. Por eso insisto, ¿no? Ahí tenemos, sí, el único hijo natural que fue criado en el seno de la familia Artigas. Los demás no lo fueron. Entonces, como decían las viejas de antes, ¿será o no será? Son bolas que se corren, decían, ¿no? Pero bueno, eso pasa lamentablemente cuando no tenemos certeza, que incluso un matrimonio legítimo tampoco es garantía de nada. no, tampoco, es verdad. Lo estamos viendo ahora con los secretos familiares que salen a la luz con el ADN. Es cierto. Excelente, Enrique. Bueno, ahora sí te dejo, te libero y este, Por favor, de nuevo te agradezco y bueno, yo creo que esto va a ser muy útil, muy, muy provechoso y un muy, muy buen aporte para la comunidad que así genealógica. sea entonces, y yo estoy a la orden cuando quieras hablar sobre cualquier otra temática, algo que tú consideres que haya quedado a medio camino o que quieras profundizar más en en esa área, digo, estoy a la orden, combinamos y ahí hacemos, no te digo una hora porque siempre yo me voy a más, ¿no? No, Y está bien. surgen preguntas y surge esta dinámica, esta ida y vuelta que siempre es muy útil. Bueno, Enrique, que pases buena noche. Igualmente, Alan, a ti y a todos los que puedan escuchar esta transmisión, mis saludos. Y también les digo, estoy a la orden para lo que quieran consultar y que les pueda resultar útil. Ahora, mañana pasado voy a subir la charla a mi canal. Y bueno, será hasta otro momento. Gracias, Enrique. A ti, Alan, Te mando un gran abrazo. otro fuerte a ti. Chao, chao. Gracias.